El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces tenemos acá dos columnas, una donde están las funciones en forma general y tenemos acá sus antiderivadas. ¿Vale? Hay otras, pero vamos a empezar a trabajar con esto, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Dice una constante multiplicando a una función. En la antiderivada, la misma constante multiplica a la antiderivada de la función. En el caso de una función polinómica, entonces las antiderivadas son las antiderivadas de cada uno de los términos o de cada función por separado. Esta es cuando tenemos una variable elevada a una potencia, siempre y cuando n sea distinto de menos 1, ¿verdad? Y tenemos acá las dos formas que adopta la antiderivada, que a final de cuentas algebraicamente representan lo mismo. Entonces tenemos x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante, o bien 1 por 1 sobre n más 1 de x a la n más 1 más la constante. Si la función es 1 sobre dx, que equivale también a x a la menos 1, cubriendo este caso que se está evitando en esta expresión, entonces el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante es la antiderivada. Si la función es e a la x, su antiderivada va a ser e a la x más la constante. Si la función es coseno de x, su antiderivada es el seno de x más la constante. Si la función es el seno, su antiderivada es menos el coseno. Si la función es secante cuadrada de x, su antiderivada va a ser tangente de x más la constante. ¿De acuerdo? F de x igual a 4x quinta. Esta es la función. ¿Qué observamos en esta función? Que hay una constante multiplicando a la variable. Entonces aquí vamos a aplicar esta fórmula de la antiderivada, porque la función tiene esta forma, ¿no? Una constante por una función. Entonces, ¿qué pasa con la constante? Multiplica a la antiderivada de la función. Entonces, la antiderivada se expresa con f mayúscula y va a ser 4, que va a multiplicar a la antiderivada de x quinta, ¿no? Y x quinta adopta esta forma, o tiene esta forma. Por lo tanto, le vamos a aplicar esta fórmula de antiderivación, en donde n vale 5. Entonces, según esta expresión, si la queremos aplicar así, quedaría como x elevado a la 5 más 1, ¿no? Así dice ahí, n más 1, sobre n más 1, n es 5 más 1, más la constante. ¿De acuerdo? De ahí que sigue, hay que simplificar. Entonces esto va a quedar como 4 por x, y ya simplificamos 5 más 1 y nos daría 6 sobre 5 más 1, que es 6, más la constante. ¿De acuerdo? Bien, simplificamos 4 y 6 y nos quedaría como 2 tercios, ¿verdad? De x a la sexta potencia más la constante. Si hubiéramos optado por usar esta expresión, hubiéramos llegado también al mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tenemos aquí es la antiderivada de esta función. ¿Qué dijimos? Que si esto lo derivamos, vamos a obtener como resultado esto de acá. ¿Se entiende? Bueno, ese es el primer ejemplo. ¿Más cuánto? ¿Ahí? 2x cuadrada más 6x menos 5. Más 6x menos 5. Esta es la función. Entonces tenemos f de x igual a 12x cuadrada más 6x menos 5. ¿Qué podemos decir de esta expresión? Que esta expresión está contenida en esta expresión, ¿verdad? Esto representa una expresión polinómica. Y acá tenemos una función polinómica. Entonces,
¿Cuántos términos hay acá? 3, ¿no? 3 términos. Muy bien. Entonces vamos a tener que hacer, digámoslo así, por separado, 3 antiderivadas. Bueno, entonces hay que antiderivar esto primero. Y a esta le vamos a aplicar la número 1, ¿no? Entonces, la constante por la función. Entonces, la constante aquí, ¿quién es? 12, ¿no? Entonces, la antiderivada de esto va a quedar como 12 por la antiderivada de x al cuadrado. ¿Qué fórmula le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar esta de acá, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la expresión que queremos antiderivar tiene esta forma, ¿no? Bueno, entonces, si lo queremos hacer usando esta modalidad, pues sería como el exponente es 2. Entonces vamos a ponerle 1 sobre 2 más 1, multiplicando a x a la 2 más 1. ¿De acuerdo? Ya está la antiderivada de x cuadrado. Más, ahora voy a antiderivar el otro término, que sería 6, que es una constante, que va a multiplicar a la antiderivada de x. No se ve su exponente, pero sabemos que su exponente es ¿cuánto? 1. Entonces va a ser 1 sobre 1 más 1, que va a multiplicar a x a la 1 más 1. ¿De acuerdo? Menos, y acá tenemos el 5. Ya habíamos hablado de qué hacer con una constante, ¿no? Les dije, si quieren aprendérselo de memoria, háganlo. Cuando es una constante, su antiderivada nada más es agregarle la x, ¿no? O si quieren verlo desde el punto de vista algebraico, pues acá tenemos una x a la 0, ¿verdad? Es como si fuera 5 por x elevada a la 0. Y ahí aplicarle la misma fórmula que le hemos aplicado a todo lo demás. Y nos va a llevar al mismo resultado. Pero bueno, yo considero más práctico decir que la antiderivada de menos 5 va a ser 5x, ¿de acuerdo? Más la constante. ¿Qué hay que hacer ahora? Simplificar. Hay que simplificar. Entonces tenemos esto, me va a quedar, acá abajo, ¿cuánto me va a quedar? 3. Entonces, si simplifico este 12 con ese 3, me va a quedar 4. Y es el que voy a poner acá. 4x cúbica, ¿están de acuerdo? ¿De dónde salió este 3? De 2 más 1. Más, aquí el 1 más 1 me va a dar como resultado 2, que simplificado con este 6 va a ser 3x y 1 más 1, 2. 3x al cuadrado, menos 5x más la constante. Y ahí ya no hay nada que simplificar. Cuando ya no hay nada que simplificar, decimos que esa es la antiderivada más general de la función que nos están dando aquí. ¿Cuál es la función que sigue? La 3, ¿no? F de x es igual a x cúbica menos 4x cuadrada más 17. Más 17. Esta también es de las directas, digamos. Aquí, vean cómo no hay una constante definida. Por lo tanto, no podemos decir que le vamos a aplicar esta fórmula, porque no hay una constante que acompañe la función, sino que directamente le vamos a aplicar esta. ¿Con n igual a cuánto? A 3. Entonces, indico que voy a antiderivar escribiendo f mayúscula, ¿no? F mayúscula de x va a ser igual a 1 sobre 3 más 1 de x a la 3 más 1. ¿Están de acuerdo? Aquí sí aparece una constante. Entonces, aunque no tiene mucha complicación, pero tenemos que saber qué fórmulas se le están aplicando, ¿no? Entonces le vamos a aplicar esta y esta de manera combinada. Quedaría menos 4 por 1 sobre de 2 más 1 de x a la 2 más 1. ¿Están de acuerdo? Más, y la antiderivada del 17 dijimos que era 17x más la constante, bien, se simplifica todo eso, ¿no? Entonces aquí
1 y 3 más 1 quedaría como un cuarto, ¿no? X a la 4 menos, pues no se puede simplificar el 4 y el 3, lo dejamos indicado como 4 tercios de x al cubo más 17x más la constante. Y hasta ahí se termina. Función de x es igual a 6x a la novena menos 4x séptima más 3x cuadrada más 1. Bueno, estas me están sirviendo para practicar, sobre todo esta que es la de mayor utilidad. Entonces, sin tanta explicación, f mayúscula de x va a ser igual a la antiderivada de 6x a la novena. ¿Va a ser cuánto? A ver, tratemos de hacerlo ya de manera directa. 6 décimos. ¿Qué sería? 6 décimos. 3 quintos, ¿no? O sea, sí me da 6 décimos, pero ya simplificado es 3 quintos. Entonces ya cuando tengamos un cierto grado de habilidad, ya podemos evitar tanto el desarrollo. Y podemos decir que esto me va a dar 3 quintos. ¿De cuánto? X décimas, ¿están de acuerdo? Muy bien. ¿El otro? Menos un medio, porque debería quedar 4 octavos, ¿no? Entonces me va a quedar un medio de x a la 8. ¿Sale? ¿Y la otra? Más x, porque va a quedar 3 arriba y 3 abajo, es 1, ¿no? Entonces me va a quedar solamente x cúbica. ¿Y la antiderivada de 1? 1x, pero no ponemos el 1. Entonces nada más sería x más la constante. Y digamos que esta antiderivada fue directa. ¿Sabes? No hicimos tanto desarrollo, sino que echamos mano de nuestros conocimientos aritméticos para poderlo resolver de manera directa. ¿Qué dice? F de x igual a x a la 99 menos 2x a la 49 menos 1. ¿Menos 2? No, menos 1. Ah, es menos 2x a la 49 menos 1. Menos 1. La diferencia es que aquí los exponentes son muy grandes, pues, pero eso no modifica en nada que tengan esta misma forma. Aquí en este caso n es 99 y en este caso n es 49. Entonces la antiderivada de esta función va a ser directamente, ¿cómo nos quedaría? Un centésimo, y esto no se puede simplificar, tiene que quedar así, de x a la centésima potencia menos un 25. Ajá, un 25avo. ¿De dónde sale ese un 25avo? De que el 49 al ponerlo abajo sería 50, porque la fórmula dice n más 1, ¿no? N es 49 más 1, 50, pero como arriba tiene un 2, entonces 2 arriba y 50 abajo, simplificado queda como un 25 de x a la 50. Y la antiderivada de 1, x, más la constante. La sexta. F de x es igual a raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x A raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica. A raíz cúbica de x, así. Ajá. ¿Sale? Bueno, lo que comentábamos la vez anterior, esto que tenemos acá no viene contemplado en la lista de funciones. Que hay que hacer una equivalencia. Entonces, esta raíz, para que pueda aplicarse a alguna de las fórmulas, tenemos que llevarla a este formato, ¿no? Y sabemos que las raíces pueden expresarse en forma de potencia. Entonces, hay que reescribir la función y me va a quedar como x a la 1 medio más x a la 1 tercio. Aquí hay un detallito, que ahora ya no son números enteros, ahora ya son números racionales los que hay que considerar en la fórmula, pero la manera de emplear la fórmula es la misma, ¿sale? Entonces escribimos aquí que lo que vamos a obtener es la antiderivada de la función. Entonces me va a quedar 1 sobre
1 medio más 1, ¿están de acuerdo? De x a la 1 medio más 1. Y aquí es donde se hace importante que la base sea grande y los exponentes sean pequeños para que no se confunda uno a la hora de calificar entre los exponentes y las bases, ¿verdad? Más, aquí me va a quedar 1 sobre 1/3 más 1 de x a la 1/3 más 1 más la constante. Y aquí es donde cuesta a veces un poquito de trabajo simplificar. Bueno, arriba seguimos teniendo el 1 y abajo tenemos 1 medio. ¿Y en el 1 cuántos medios hay? 2. Entonces 1 medio más 2 medios, 3 medios. 3 medios. ¿Sale? De x también a la 3 medios. Más, arriba se queda el 1 y abajo tenemos tercios. Entonces hay que pensar que el 1 está dividido en tercios. Aquí hay 3 tercios y aquí hay 1 tercio, serían 4 tercios. De x a la 4 tercios. Más la constante. Bueno, no es conveniente dejar esta expresión así. Lo conveniente, lo más correcto es simplificarlo, ¿verdad? A esto se le llaman inversos. Entonces, cuando tenemos el inverso de una fracción, nada más se voltean sus números. Es como dijimos si aplicáramos la ley del sándwich. Entonces, esto se va a volver 2 tercios de x a la 3 medios más 3 cuartos de x a la 4 tercios más la constante. Y queda resuelta la antiderivada de esta función. ¿Sale? ¿Qué fue lo que hicimos? Antes de antiderivarla, transformarla. Muchas de las expresiones se tienen que transformar a potencias. F de x es igual a raíz cúbica de x cuadrada. ¿Nada más? Entonces, la intención de esta función es que nosotros recordemos las leyes de los exponentes y radicales y cuál es la expresión que nos permite transformar una raíz a un exponente. En este caso hay una expresión que nos permite convertir esta expresión en un exponente. Entonces, ¿cómo quedaría convertido esto en un exponente? Como x a la 2 tercios. ¿De acuerdo? Siempre al final de las notas pongo el formulario, que yo tengo aquí, ¿verdad? Pero ustedes lo tienen ahí, y ahí viene una sección que se llama leyes de los exponentes y radicales. ¿Ya la vieron? Y no sé qué número sea la expresión que dice x a la m sobre dm es igual a la raíz enésima de x a la enésima potencia. ¿Ya la ubicaron? ¿Qué número es? Es la 24. La 24. ¿Sale? Entonces, esta nos permite hacer ese cambio. ¿Sí? Entonces, siempre tomen en cuenta esa hojita, porque a ella pueden recurrir cuando quieran ver de qué manera hacer ajustes algebraicos o aritméticos en las expresiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya la tenemos en forma de potencia. Entonces, hay que aplicarle esta expresión. ¿Sí? Entonces, va a quedar su antiderivada como 1 sobre 2 tercios más 1 de x a la 2 tercios más 1 más la constante. Y ahora simplificamos. 1 sobre, aquí hay 2 tercios más 3 tercios, 5 tercios de x a la 5 tercios más la constante. Esto va a quedar como 3 quintos, ¿verdad? Sí. De x a la 5 tercios más la constante. Y esa es su antiderivada. ¿Qué dice la 8? F de x Es igual a raíz cúbica de x al cuadrado menos raíz cuadrada de x cúbica. así, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces transformamos
la función de tal manera que esté expresada en exponentes y nos va a quedar x a la 2/3, ¿sabes? Que ya le hicimos ahí. Entonces va a ser x a la ¿qué? No, porque no es cúbica. Ajá, aquí si no lleva un exponente se entiende que es cuadrado. Entonces sería a la 3 medios. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale este 2? De esta parte que no se ve. Pero se sobreentiende que así es. Entonces vamos a ver, f de x es igual a la antiderivada de x a la 2/3. 1 sobre 2/3 más 1. X a la 2/3 más 1. Menos la antiderivada de x a la 3 medios, 1 sobre 3 medios más 1. De x a la 3 medios más 1. Más la constante. Esto va a ser igual a 2/3 más 3/3, 5/3 dijimos, ¿no? Entonces nos va a quedar 5/3 que invertido sería 3/5 de x a la 5/3, ¿verdad? Menos, aquí hay 3 medios, más 2 medios, serían 5 medios, invertido sería 2/5 de x a la 5 medios, más la constante. F de x es igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Así? Sí. ¿Nada más? Sí. Entonces aquí tenemos una modalidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Eso también hay que convertirlo en un exponente, ¿no? Viene el sustento de todo esto es lo siguiente. En álgebra se ve la estructura de un término, ¿sabes? ¿Cuántos elementos tiene un término? Un término tiene 4 elementos. ¿Cuáles son los elementos? La base. No. Uno, aquí tenemos otro espacio para otro elemento, otro espacio y otro espacio aquí. Y nos dice aquí que viene el signo, ¿sí? Y aquí el coeficiente numérico, y aquí el coeficiente literal, y acá el exponente. Son los elementos de un término. Todo término tiene esa cantidad de elementos. Algunas veces se ven, otras veces no se ven. ¿De acuerdo? Entonces, todo se puede llevar a esta estructura. Entonces, cuando nosotros tenemos la raíz de x, por ejemplo, decimos, ¿y dónde está el exponente? ¿O dónde está el signo? ¿O dónde está la parte numérica? Pero cuando nosotros lo transformamos a x a la 1 medio, pues ya como que le vemos más forma de esto, ¿no? ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Cuál es su coeficiente numérico? 1. El 1. Su parte literal es la x y su exponente es un medio, ¿no? Ahora, esto también tiene esta estructura, ¿de acuerdo? Nada más que hay que transformarla, y para eso echamos mano de las leyes de los exponentes y radicales y todas las demás fórmulas que vienen en la última parte. Entonces lo que vamos a hacer acá es escribirlo como x a la menos 2, ¿sabes? Y ya adoptó este formato o esta estructura, y ahora sí ya le podemos aplicar la fórmula que le corresponde. Entonces, lo que cuesta trabajo muchas veces es transformar eso a la estructura de un término, ¿no? Pero una vez que ya esté en ese formato, ya lo podemos trabajar sin tanto problema. Entonces ahora podemos calcular de su antiderivada, que va a ser ¿qué? 1 sobre menos 2 más 1, es la misma fórmula, de x a la menos 2 más 1, más la constante, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser igual a menos 2 más 1 es menos 1. Entonces el menos se lo pongo en medio, y ya el 1 no se lo pongo porque va a ser 1 entre de 1, 1, y va a quedar solamente x menos 2 más 1 a la menos 1, más la constante.
A esto todavía se le podría hacer algo más. Si tomamos el criterio de que si nos dan inversos, nosotros lo podemos expresar como inversos, pues también, ¿no? Entonces, si esto lo transformamos a esto, entonces esto lo podemos transformar a esto también. Entonces, en un momento dado, esto podría quedar así, miren, menos 1 sobre x, ¿de acuerdo? Más la constante, porque esto y esto es lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, hay que tener cuidado en esos detallitos. La que sigue. f de x es igual a 6 sobre de 5x a la quinta, así, ¿no? sin el 5 de A ver, x5. x a la quinta. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que tomar en cuenta para comentar en este ejemplo o en este ejercicio? Es que aquí tenemos un 1 o acá teníamos un 1, ¿no? Pero ahora aquí no tenemos el 1 visible. Pero sí podemos imaginarlo como que es el 1 que está multiplicando al 6. Y entonces empujamos el 6 para la izquierda y entonces ya queda 6 y luego 1 sobre de x quinta. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces esto nada más lo vamos a imaginar. Entonces nos quedaría como 6 por x a la menos 5. ¿De acuerdo? 6 por x a la menos 5. Y ya está transformada la expresión. Ahora, esto ya lo podemos antiderivar usando la fórmula de la potencia. ¿Cómo quedaría? F de x es igual a 6 por 1 sobre de menos 5 más 1 de x a la menos 5 más 1 más la constante. Esto va a ser igual a 6 acá y menos 4 acá, menos 3 medios. ¿Verdad? Menos 3 medios. ¿De quién? De x a la menos 4 más la constante. Y en el caso de la 13 del bloque 2, ¿De la qué? de la 13 del bloque 2, que es 3x más 4 entre paréntesis elevado al cuadrado, 3x más 4 entre paréntesis elevado al cuadrado sobre x cuarta. Sobre x cuarta. Bueno, igual tenemos que llevar todo eso a una estructura de términos, ¿sí? Entonces primero hay que desarrollar el cuadrado y va a quedar acá como el cuadrado de la primera cantidad, 9x al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, que sería 2 por 4, 8 por 3, 24x, ¿sale? Más el cuadrado de la segunda, 16, sobre x cuarta. Todavía no tiene la estructura de términos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Que este denominador le afecta a cada uno. Entonces, podemos expresarlo así: 9x al cuadrado sobre de x cuarta más 24x sobre de x cuarta más 16 sobre de x cuarta. Y ahí ya se ven los términos. ¿Están de acuerdo? Se ven los términos. Pero hay que simplificarlo. Esto me va a quedar como 9 y x cuadrada, x cuarta va a quedar x cuadrada pero abajo, ¿sale? Más 24x sobre de x cuarta va a quedar 24x cúbica, ¿sale? Más, y esta va a quedar así como está, 16x cuarta. ¿Se entiende? Entonces, ahora hacemos lo que hicimos con las anteriores. ¿Qué le hacemos a esto? 9x a la menos 2. Y ya tiene los elementos del término. ¿Sí? El signo positivo, su coeficiente numérico 9, su coeficiente literal x y su exponente menos 2. ¿Qué fórmula le vamos a aplicar? Esta. ¿Están de acuerdo? Menos
perdón, más 24x a la menos 3 más 16x a la menos 4. ¿Están de acuerdo con eso? Y de ahí ya se puede antiderivar. Bueno, del bloque 1, ¿alguna otra que consideren necesario explicarla? La 16. ¿Qué dice la 16? F de t es Ajá. igual a secante al cuadrado más t. Secante cuadrada de t, ¿no? Ajá. Más t. Sí, ¿Así? al cuadrado. T al cuadrado. T al cuadrado. Así. ¿Sale? Es el número 16. Bueno, entonces, aquí está. Lo que tiene es que estar en función de t. La literal es t. No cambia. Pues. Es la misma forma. Y ya tenemos aquí, ¿no? Que es la secante de x. Pero x es como si fuera t. ¿Sí? Entonces, la secante cuadrada de x es ¿qué? Tangente de x. ¿Sale? Entonces es directo. Decimos la antiderivada va a ser tangente de t. No. Y la constante al final. Tangente de t más la antiderivada de t cuadrada. Un tercio de t cúbica. ¿Sí o no? Más la. Es acá. Entonces esas son las antiderivadas. Y luego la otra, la de teta, es lo mismo, solo que está en función de teta. Ajá, ¿qué dice? F de teta. Sí, es igual a teta más secante de teta, tangente de teta. Tangente de teta. Échenle un vistazo a sus fórmulas de antiderivación que vienen en la página anterior. Viene la de secante de teta, tangente de teta. Sí. Ahí viene, ¿no? Nada más que yo ya no le escribí aquí. ¿Sabes? Pero ahí viene. Entonces es lo mismo, nada más que en vez de x es teta. Esta es la que más se va a emplear. Entonces vamos a ver ahora lo que son las ecuaciones diferenciales.